Hoy día vamos a hablar de, bueno, los últimos temas de la parte de neumo. Ya deben haber visto con Berta, con Juan, con Jorge, la mayoría de enfermedades pulmonares. Y vamos a terminar con dos que considero que son importantes, que es enfermedades supurativas del pulmón y neumonía intrahospitalaria. ¿Ok? Vamos a hablar primero de enfermedades supurativas del pulmón. ¿Ok? Lo primero que tienen que saber de enfermedades supurativas del pulmón. En este caso vamos a hablar de tres. Vamos a hablar de la neumonía necrotizante, del derrame pleural paraneumónico y el empiema. ¿A qué se refiere con enfermedades supurativas? Pues son infecciones que se han complicado y se forman colecciones de pus. Y la diferencia entre cada una es pues básicamente la ubicación, por así decirlo, ¿no? Del absceso de la colección. En primer lugar tenemos la neumonía necrotizante. La neumonía necrotizante se refiere a la existencia de múltiples abscesos que están dentro del parénquima, o sea, dentro del pulmón se forman las colecciones de pus, ¿no? Y, o sea, para que se considere neumonía necrotizante tienen que haber varios, o sea, varias colecciones, ¿no? Y para eso tiene que haber un absceso pulmonar. En este caso, la etiología de la neumonía necrotizante suele ser principalmente infecciosa por causas del Streptococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, perdón, Streptococcus pneumoniae y anaerobios, Klebsiella, pseudomonas, ¿no? Los más importantes es el estafilo, el Staphylococcus aureus y el Streptococo, que estos abarcan más o menos un 60 o 80% de las causas de la causa de los de abscesos pulmonares, ¿no? Entonces, de lo importante aquí de esta patología es primero identificar el patógeno, ¿no? ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son los factores de riesgo? En este caso, el principal factor de riesgo es que una persona aspire pues sus propias secreciones, por ejemplo, la saliva, la boca, y una persona que no tenga una buena higiene, personas que tengan problemas esofágicos, disfagia, enfermedades gastrointestinales, reflujo gastroesofágico, que consuman mucho alcohol, que hayan tenido, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano y por el golpe no puedan deglutir adecuadamente y aspiren. Entonces, todas esas causas pueden a la larga, ¿no? Provocar una neumonía y esa neumonía se complica a un absceso pulmonar y el absceso pulmonar provoca una neumonía necrotizante, ¿no? O sea, más o menos ese es el curso que tiene la enfermedad. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, primero, eh, es muy en específico, o sea, no puedes decir, oye, hay un signo, un síntoma que es característico o patognomónico de la neumonía necrotizante, pues no lo hay, pero hay como síntomas sugestivos, ¿no? Primero hay tos con expectoración purulenta o mucopurulenta, presencia de fiebre, sudoración nocturna en algunos casos, hemóptisis e insuficiencia respiratoria, ¿no? Para el diagnóstico, como es de esperar, uno lo puede hacer tanto con una radiografía de tórax, con la propia clínica y también tomando cultivos, ¿no? Es como ustedes ya deben haberlo visto en neumonía adquirida por la comunidad, ¿no? Si uno sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad, con las manifestaciones clínicas, radiografía de tórax, se puede como hacer un diagnóstico y para dar un tratamiento empírico, pero para poder identificar el patógeno tiene que hacer un cultivo, ¿no? Entonces uno le da el tratamiento y a la par le saca el cultivo para no perder tiempo y cuando salga el resultado del cultivo, uno cambia el tratamiento para poder dirigirlo, ¿no? De la misma forma pasa con estas enfermedades. Puedes sacar un hemocultivo, un cultivo de esputo, un Papa Nicolau de esputo o una broncoscopía, ¿no? Y para el tratamiento de la neumonía necrotizante, pues se suelen dar antibióticos, tratamiento de monoterapia o combinados, ¿no? En este caso, todos son en vía endovenosa. Se suele dar cefalosporinas, se suele dar aminoglucósidos, también, por ejemplo, ceftriaxona, cefepime, ampicilina con sulfaptan.
el carbapenémicos también, mipenem, meropenem, ¿no? Eso depende mucho del patógeno, ¿no? Y del qué tan complicado es el paciente, ¿ok? Eso es en cuanto a la neumonía necrotizante, ¿no? Luego tenemos el otro lado, que es el derrame pleural paraneumónico y el empiema. Aquí ya esto es diferente porque las colecciones de pus, ¿no? La acumulación de pus se encuentra en la cavidad pleural. No, el derrame pleural paraneumónico es una acumulación de líquido exudativo, o sea, todavía no llega a acumularse el pus, pero se encuentra en la cavidad pleural. Y los tipos de derrame pleural paraneumónico son dos, el complicado y no complicado. El complicado es con signos de invasión microbiana y el no complicado es el que no tiene signos de invasión, ¿no? Y la causa más frecuente del derrame pleural paraneumónico es la neumonía, ¿no? Del 70% de los casos, la neumonía es el causante del derrame pleural paraneumónico, como su nombre lo dice, ¿no? Y luego tenemos el empiema. El empiema es una acumulación de pus en la cavidad pleural. La etiología es casi la misma, ¿no? La principal, la más frecuente es la neumonía, ¿no? Tanto para DPP como para derrame pleural como para empiema es la misma, pero también puede haber presencia de un hemotórax infectado, un absceso pulmonar que haya tenido la persona y se haya roto, o un trauma torácico en donde por ahí hayan ingresado los patógenos, ¿no? Entonces, eh, en este caso, un detalle también importante es de que un derrame pleural paraneumónico puede preceder un empiema, ¿no? O sea, puede tener un derrame pleural paraneumónico, se complica y luego se forma pus y se forma el empiema. Y este empiema empieza a evolucionar hasta que se fibrosa, ¿no? La parte de la pleura, que ahora lo vamos a ver. Entonces, esos son los estadios del empiema. Esto les pediría que lo guarden, le tomen captura, se lo graben porque les van a preguntar sobre todo los exámenes de laboratorio, ¿no? Las alteraciones del laboratorio que se pueden encontrar al momento de hacer una toracocitesis. Entonces, esa es más o menos su evolución, ¿no? Primero, el factor desencadenante, es la neumonía, por ejemplo. Luego se forma por ejemplo, un derrame pleural de tipo exudativo, una acumulación de líquido de tipo exudativo, en donde no hay cambios a nivel de laboratorio, ¿no? El líquido pleural no está viscoso, fluye fácilmente. El cultivo sale negativo porque aún no hay presencia de bacterias, solamente es el proceso inflamatorio. Tanto la glucosa, el pH, el LDH están completamente normales y el tiempo de evolución desde que se produce la neumonía hasta que se produce esta etapa exudativa es de 2 a 5 días. Eso no se olviden. Luego, cuando pasan los días de 5 a 10, ya se empieza a formar, ¿no? La capa de pus. Aquí hay presencia, ¿no? De citoquinas proinflamatorias, de células polimorfonucleares, ¿no? Etcétera. Y las características del líquido pleural ahora sí cambian, ¿no? Ahora sí se vuelve más denso porque está rica en proteínas y aparte está todo el cultivo de las bacterias. Aquí el pH se mantiene en más de 7,20. La glucosa se mantiene normal. El líquido pleural empieza a tener una característica más como pastosa, más densa. Y el cultivo de las bacterias ya es positivo, ¿no? Y el lactato de deshidrogenasa es menos de 3 veces el límite superior normal. Y después de 10 a 21 días, cuando ya se forma, ¿no? La capa de pus, esta, por así decirlo, se fibrosa o se endurece, por así decirlo. El líquido pleural ya cambia completamente, ¿no? Ya está la presencia de pus, el pH baja, la glucosa también baja porque las colecciones bacterianas, estas consumen pues glucosa para poder sobrevivir. Y el lactato de deshidrogenasa, pues como es un proceso inflamatorio que ya tiene tiempo, empieza a aumentar bastante, ¿no? Está 3 veces más el límite superior normal. Entonces, esos son los estadios que tiene el empiema, ¿no? Primero es la acumulación de líquido, luego es la agregación de pus con los depósitos de fibrina, ¿no? Y al final se forma como una especie de cáscara fibrosa, gruesa, que se encuentra en la superficie de la pleura, ¿no?
¿Y por qué es importante, no? En esta última etapa, en la etapa de organización, esta pus, como está engrosado, está endurecida, va a restringir el movimiento pulmonar y le va a provocar un empeoramiento de su clínica, ¿no? Va a tener más insuficiencia respiratoria. Y por esto es importante saber, ¿no? Porque para el tratamiento del empiema son dos cosas. Primero, toracocentesis. Uno tiene que drenar la pus, porque si la mantiene ahí, pues se va a formar la capa de fibrosis. Y la otra es la cobertura antibiótica, pues para que no evolucione a sepsis. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí a diferenciar es del derrame pleural paraneumónico y del empiema. ¿No? El derrame pleural paraneumónico es una acumulación de líquido exudativo, o sea, no tiene pus, pero se encuentra en la cavidad pleural. En cambio, el empiema sí tiene pus en la cavidad pleural. De ambos, el más común es la neumonía, ¿no? Esto es prácticamente igual. También en las manifestaciones clínicas, los dos pueden producir fiebre, los dos pueden producir tos, que puede ser o no mucopurulenta, y también puede producir molestias y disnea, ¿no? En el pecho. En los dos se puede pedir una radiografía de tórax y uno puede visualizarlo, pero en el empiema se puede tomar una tomografía computarizada para poder identificar con más exactitud en dónde se encuentra el empiema. Y por último, en los exámenes laboratoriales, lo que uno va a evidenciar es la baja de pH, la baja de glucosa y el aumento del lactato deshidrogenasa, tanto en el empiema como en el derrame paraneumótico con complicaciones, ¿no? Y el tratamiento es lo mismo, cobertura antibiótica y toracostotomía cuando se requiera, ¿no? O sea, si es que tiene demasiado líquido, uno tiene que drenarlo sí o sí, ¿no? Entonces, aquí les he colocado unas imágenes para que más o menos vean cómo se puede ver un empiema tanto en una radiografía de tórax como en una tomografía, ¿no? Computarizada, ¿no? Como que pueden ver acá, esta es una radiografía de tórax anteroposterior y una lateral. Y en este lado, pues pueden visualizar el empiema, ¿no? Les voy a borrarlo para que lo puedan ver bien. A ver, ya, ahí está. Ahí se ve clarito en dónde se forma, ¿no? Ven cómo va a través de las fisuras del pulmón. Y acá también ven unas líneas que dividen, ¿no? Que dividen completamente. Acá también, en este lado, en lateral, se puede ver cómo hay pus en todas las fisuras, ¿no? Y acá también es bastante visible, ¿no? Esta es una radiografía de tórax, acá también una tomografía. En la tomografía, en algunos casos, y cuando la cantidad de pus es grande y se encuentra entre la, la capa visceral, a ver, un momentito, ya, entre la capa visceral y la parietal de la pleura, ¿no? Entre estas dos se acumula el pus. Y al acumularse se puede ver un signo que se le conoce como el signo de la pleura dividida o de pleura doble. Y lo pueden ver aquí, ¿no? Aquí, miren, lo pueden ver. Ven, acá hay una capa y acá hay otra. Y en medio de estas está pues todo el pus acumulado, ¿no? Esto también se puede observar en algunos casos y se observa en la tomografía computarizada. Acá también hay otra tomografía, a ver para que vean bien toda la acumulación de líquido de pus, no de un lado a otro. Acá se puede ver y acá también, ¿no? Y por último acá también, esta última y esta de acá. No se puede observar toda la acumulación de pus, que todas esas imágenes corresponden a empiema, ¿no? Y eso más que todo, el tratamiento principal para los tres, para neumonía necrotizante, para derrame pleural paraneumónico y para empiema, los tres necesitan cobertura antibiótica.
Y la cobertura antibiótica, pues primero empiezas con una cobertura empírica, o sea, porque uno no sabe qué patógeno tiene y a medida que le vas brindando el antibiótico, le sacas un cultivo y cuando sale el cultivo uno ya cambia de estrategia para abordar al paciente, ¿no? Y ya, eso sería todo de enfermedades supurativas. Ahora vamos a pasar a neumonía intrahospitalaria, ¿ok? De neumonía intrahospitalaria, bueno, ustedes ya han revisado neumonía adquirida en la comunidad. Esta, lo que cambia, o lo que deberían saber principalmente es, uno, el tiempo de aparición, ¿no? Cuando uno tiene un paciente con neumonía, lo primero que tiene que fijarse es, o tener una idea es más o menos en dónde ha pescado la infección, ¿no? O sea, saber si lo ha pescado afuera o adentro del hospital. ¿Por qué es importante? Porque lo que cambia son los patógenos a los que se va a enfrentar. O sea, no es lo mismo que tú adquieras una infección en el hospitalizado que una infección afuera en tu casa o en la calle, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la neumonía se considera intrahospitalaria. Primero, se considera neumonía intrahospitalaria cuando se presenta a más de 48 horas del ingreso hospitalario y el otro es cuando se presenta a menos de 7 días del egreso hospitalario, o sea, en ese lapso de tiempo en el que uno estuvo en el hospital, o sea, unos días después de haber ingresado, presenta los síntomas y uno podría pensar que lo ha adquirido adentro del hospital, ¿no? Y cuando le dan de alta, si a una persona le dan de alta y en menos de una semana ha presentado síntomas de una posible neumonía, ya posiblemente haya tenido una infección adentro del hospital, ¿no? Entonces, otra definición que también eh, les recomiendo que se aprendan es la neumonía asociada a ventilador. Es para todos los pacientes que están en ventilador, con una columna binasal, con ventilación mecánica, ¿no? Que estén intubados, etcétera. ¿No? Cualquier paciente que esté intubado y haya presentado también a más de 48 horas toda la sintomatología de una neumonía, pues probablemente sea una neumonía asociada a ventilador, ¿no? Entonces, en el hospital, ¿cuáles son los patógenos más frecuentes? En primer lugar está la pseudomonas. La pseudomonas es como que la cabeza, la reina de las infecciones, las neumonías dentro del hospital. Luego está la Staphylococcus aureus y la Streptococcus pneumoniae. ¿No? De la Staphylococcus aureus pueden haber dos: el resistente a la meticilina y el sensible a la meticilina. ¿Por qué es importante también lo del abordaje saber a qué patógenos uno se enfrenta? Porque en el hospital los agentes microbianos son más resistentes a algunos antibióticos porque están constantemente expuestos a eso, ¿no? Entonces, por en este caso, la Pseudomonas, la Staphylococcus aureus resistente a la ampicilina, el Streptococcus pneumoniae, son más fuertes. Entonces, por eso uno debe considerarlo y debe darle un tratamiento antibiótico adecuado, ¿no? Para no generar más resistencia. Dentro de los factores de riesgo, vamos a dividirlo en dos. Los factores intrínsecos, o sea, propios de la persona, ya sea enfermedades que haya tenido, alguna enfermedad pulmonar, alguna enfermedad neurológica, que tenga hábitos, o sea, consumo de alcohol, de tabaco, ¿no? Una persona inmunosuprimida, que haya tenido un traumatismo encefalocraniano, porque en este caso las personas que tienen problemas, sorry, ya, que hayan tenido algún accidente cerebrovascular, o sea, no pueden deglutir adecuadamente, no pueden respirar, necesitan asistencia, entonces tienen esa dificultad y pueden aspirar, ¿no? Luego están las personas inmunosuprimidas que van a, bueno, a pescar infecciones más rápido, personas que tengan diabetes, tengan EPOC, tengan alguna otra enfermedad pulmonar, ¿no? Todos son factores intrínsecos. Y los extrínsecos son que se haya realizado una traqueostomía, ¿no? Una hospitalización prolongada. Esto es importante porque cuando uno tiene un paciente hospitalizado, uno espera que esté el menor tiempo posible en el hospital. O sea, uno no quiere que se quede ahí porque es más propenso a desarrollar ITU, es más propenso a desarrollar neumonía,
es más propenso a desarrollar úlceras por presión. Entonces, uno no lo quiere mantener ahí, uno quiere tratarlo lo más rápido posible para poder darle alta y que no se infecte, ¿no? Eso es muy importante. Y luego está la sonda nasogástrica, que bueno, también es un factor de riesgo para que adquiera neumonía, ¿no? Entonces, como les coloqué aquí, el mecanismo de génesis más frecuente en una neumonía es la aspiración de microorganismos, ¿ya? Entonces, ya sabemos el concepto de neumonía intrahospitalaria, ya sabemos cuáles son los agentes más frecuentes y ya sabemos cuáles son los factores de riesgo. Entonces, ya hemos identificado todo eso y ahora necesitamos saber cómo se diagnostica. En primer lugar, la neumonía se puede diagnosticar con clínica, o sea, que tenga secreciones purulentas, que tenga fiebre y que tenga una gasometría alterada, ¿no? Una presencia de insuficiencia respiratoria, por ejemplo, puede ser. Y en el otro es la radiografía de tórax, ¿no? Que tenga infiltrado radiológico. Entonces, con esas dos cosas uno ya podría hacer un diagnóstico de neumonía y ya lo puede tratar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer o qué es lo que uno va a hacer después de tener toda esa clínica? Primero, le va a obtener muestras y segundo, a obtener biomarcadores. Y a la par de eso, le va a dar el tratamiento empírico, ¿no? O sea, tienes la clínica y la radiografía, haces el diagnóstico. Automáticamente le das tratamiento empírico y a la vez le obtienes las muestras y los biomarcadores. ¿Cómo vas a obtener las muestras? Puedes hacerlo con una aspiración traqueal, un catéter telescopado, broncoescopía, hemocultivo, cultivo de secreciones, etcétera, no cualquiera. Y los biomarcadores, la procalcitonina, PCRs y en este caso hay una tabla que también te ayuda a hacer un diagnóstico más fino de neumonía, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo uno aborda a un paciente con neumonía? O sea, ¿cómo aborda el tratamiento empírico? Consideras estas cosas. Primero, si la neumonía es grave. Segundo, si tiene factores de riesgo de multiresistencia o es un paciente delicado. Y el segundo, y tercero, y el inicio es tardío, ¿no? Si tiene una de esas tres, no, si tiene, los organismos probables pueden ser patógenos resistentes, lo que van a causar problemas y que lo pueden complicar y lo pueden matar rápidamente, ¿no? El primero es el Pseudomonas, la segunda es la Klebsiella plea positivo, ¿no? Es un tipo de Klebsiella que tiene resistencia a algunos antibióticos, el Acinetobacter, Legionella o el Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina. Y si es que es un paciente que no presenta ninguno de estas tres, o sea, no tiene neumonía grave, no tiene factores de riesgo y el inicio ha sido temprano, menos de 5 días, entonces los organismos probables pueden ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, pero sensible a la meticilina, el Escherichia coli y la Klebsiella, ¿no? Y el tratamiento va a cambiar porque uno tiene que darle el antibiótico de acuerdo a lo que uno esperaría encontrar. Entonces, para el tratamiento de las neumonías graves, ¿no? Que tengan todos esos patógenos, puede ser usar betalactámicos con un inhibidor de la beta-lactamasas, por ejemplo, el pipetazo o piperaciclina tazobactam, ¿no? En el hospital le dicen pipetazo porque es más fácil pronunciarlo. Y eso se puede combinar con una fluoroquinolona, se puede decir profloxacina, o levofloxacino, modifloxacino, etcétera, ¿no? También se puede dar, o se tiene que dar obligatoriamente un antiseudomónico, porque como saben, la pseudomonas es la principal, es la más frecuente. Se puede dar ceftazidina, cefepime, ¿no? Si es que es un paciente que está muy grave y que necesita tratamiento, un tratamiento fuerte, se puede dar carbapenems, tameropenem, imipenem. Y también se puede combinar aminoglucósidos, ¿no? Con vancomicina, linezolid, ¿no? Se puede dar amicacina, gentamicina, ¿no? Etcétera. ¿No? Estos son los grupos que se pueden usar para la neumonía grave. Y para la neumonía no grave, o a veces de inicio temprano, se pueden dar cefalosporinas, ceftriaxona, se puede dar levofloxacino, ampicilina más surfactant, o incluso amoxicilina con ácido clavulánico también, si es que no es tan complicado, ¿no? Entonces, eh, de aquí de lo que... Ah, ya,
también faltó de mencionarles lo del CEPIS, ¿no? Lo del el score. Ese es un score que les va a ayudar un poco también para el diagnóstico y para saber pues si es una neumonía probable, poco probable o probable, ¿no? Y se toma en cuenta esos ítems. Primero, si hay presencia de secreciones traqueales. Segundo, si hay infiltrados de radiografía de tórax. Tercero es la presencia de temperatura, de fiebre. El cuarto, leucocitos. El quinto es si es que hay presencia de síndrome respiratorio agudo, ¿no? Y esto se toma en cuenta con la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, no la PAFI, es la PAFI, así se escribe. Ya. Y el último, pues la microbiología, ¿no? Y de acuerdo al puntaje, si tiene de 0 a 6, como pueden ver acá, es poco probable. Y si tiene de 6 a 12, pues ya es muy probable, ¿no? Muy probable que tenga una neumonía. No, ese score también es muy útil para abordar al paciente con neumonía. Y por último, les dejé una tablita, ¿no? Que la saqué de ambos, que les puede ayudar también a identificar los patógenos, ¿no? Y o sea, cuáles son gram positivos, cuáles son gram negativos. Y esto les va a ayudar bastante a saber, ¿no? qué antibióticos uno usaría, ¿no? Porque lo que uno espera es cubrir estos dos grandes grupos, ¿no? Uno quiere cubrir gran positivos y gran negativos, porque uno no sabe a lo que se enfrenta, ¿no? Puede ser un gran positivo y estás cubriendo gran negativos, te vas a dejar este de lado y al final, pues no ayuda mucho, ¿no? Entonces, cuando uno le da un antibiótico, lo que espera es cubrir la mayor cantidad de microbios posible, y cuando ya sabe exactamente cuál es, uno ya empieza a dirigir el antibiótico, ¿no? Si por ejemplo, si el agente patógeno es muy fuerte, es muy resistente, uno puede aumentarle el antibiótico. Pero si es un patógeno que, bueno, no causa tanto problema y con uno o dos fármacos se puede manejar, uno puede desescalonar. Así se le llama, se puede desescalonar, ¿no? O sea, por ejemplo, de vancomicina a meropenem, le puedes bajar, no sé, a pipetazo, ¿no? Piperaciclina contra Roactan. Y si es menos, podías bajarle a ceftriaxona, no sé, ¿no? Eso se tiene que hacer. Y otra cosa que les iba a mencionar, sobre todo en esto de acá, lo de la obtención de muestras, ¿no? Como les dije, uno tiene las manifestaciones clínicas y una vez que ya tiene como una sospecha diagnóstica de neumonía, lo obtiene, saca las muestras, ¿no? Le hace un hemocultivo, una broncoscopía, etcétera, ¿no? Y inicia tratamiento antibiótico. Cuando uno tiene ya, o sea, ya reconoce, ¿no? qué patógeno es y ya de tratamiento antibiótico, uno tiene que repetir la muestra en 72 horas. ¿Para qué? Para realizar el seguimiento al tratamiento, ¿no? O sea, uno cómo sabe si está respondiendo bien. Una es con el cultivo y otra es como con la mejoría clínica, ¿no? Si en 72 horas no mejora el antibiótico, lo cambias, ¿no? Lo cambias o lo modificas, ¿no? Y si mejoras, porque ya no está cursando bien. En este caso, el tratamiento, ¿cuánto debería durar? Eso sí es importante que se lo sepan. La duración del tratamiento debe ser de 7 a 10 días aproximadamente. Y en casos complicados, en una neumonía grave, que tenga un germen resistente y tal, se puede extender hasta 21 días. Tampoco se le puede dar antibióticos tanto tiempo a una persona, ¿no? Pero si lo requiere, hasta 21 días. Y cuando tienes un paciente con neumonía, le das tratamiento, uno esperaría que mejore entre 48 a 72 horas. Si no mejora en ese lapso de tiempo, uno ya empieza a pensar de que el tratamiento no es suficiente o no lo has dirigido correctamente. Eso sí ténganlo en cuenta, esto de acá, de la duración del tratamiento y en cuánto se presenta la mejoría clínica. Como les dije, de 48 a 72 horas, si no mejora, pues ya empieza a pensar en otras cosas. Y bueno, eso será todo, chicos. La verdad que lo he hecho rápido. Espera un momentito.
A ver. Sí, ya. Eso será todo de neumonía intrahospitalaria y, bueno, de enfermedades supurativas. He tratado de comprimirlo lo mejor posible para que ustedes entiendan cómo se aborda un paciente. Cuando ustedes vean las enfermedades, o sea, traten de pensar o traten de como que ponerlo en contexto. O sea, imagínense el paciente, qué le darían, o sea, cómo se lo imaginarían en persona, qué síntomas tendrían, qué antibióticos le darían, ¿no? Tal. Y con eso les va a ayudar bastante, ¿no? Este es un resumen muy breve de ambas enfermedades, pero eso sería todo, chicos. A ver, ya. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? En este caso, en un momento les mando el post-test, ¿sí? Voy a dejar de compartir.